Entonces vamos a poner de pies y vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que eleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gozemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor, qué bueno. Bueno, yo tenía preparado muchísimas cosas, pero así es la vida. Lastimosamente, bueno, dejemos así. Bueno, íbamos leyendo el capítulo primero, versículo 14. ¿Recuerdan o no? Capítulo primero del Apocalipsis, versículo 14. Vamos a ver si terminamos. Claro que vamos a hacer un paralelo con el Nuevo Testamento, especialmente con el Evangelio de Marcos. ¿Listo? Ya hemos explicado esto de los 7. Ya hemos explicado el versículo 13, y en medio de los candeleros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñida al talle con un ceñidor de oro. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Recuerdan que les había citado Daniel 10:6? En donde nos habla de que ¿quién tiene ese cabello blanco? Nos habla de que es el Señor, Yahvé. Yahvé es el que tiene esas características. Gracias. El anciano. ¿Y el anciano quién es? Pues es Yahvé. Entonces, ¿qué nos está diciendo claramente el autor del Apocalipsis? Al decirnos que este hijo de hombre también tiene los cabellos blancos y tiene estas características, ¿qué nos está diciendo? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Buenas noches. ¿Qué nos está diciendo? Ubiquémonos un poquito porque estamos como muy dispersos, estamos como perdidos. Recuerdan que al mostrarnos estas características, al decir que ese hijo de hombre está en medio de los candelabros, chicos, tratemos de ubicarnos un poquito porque estamos como desubicados. Versículo 13. Y en medio de los candeleros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesús, ¿no es cierto? Ese hijo de hombre, en medio de los candeleros, Jesús. Si nosotros vamos a Apocalipsis 1:20, vamos a descubrir que esos candeleros, ¿quiénes son? ¿Representan qué? Las 7 iglesias, es decir, la plenitud de la iglesia. Entonces nos está diciendo que Jesús está en medio de la iglesia. Número 7 significa perfección. Está en medio de la iglesia. Y después se nos sigue mostrando las características de este hijo de hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como voz de grandes aguas. Si nosotros lo comparamos con Daniel 10:6, nos vamos a dar cuenta que todas esas características son para Yahvé, es decir, son para Dios. Y si el autor de la carta
si el autor del libro del Apocalipsis está dando estas mismas características para el Hijo del Hombre, que es Jesús, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Jesús es Dios. Así de sencillo. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué es? El huevo, sí, claro. Que Jesús es Dios también. Es el Hijo de Dios, pero es Dios. No como dicen algunos, que es un profeta, que es un Mesías fuerte, poderoso, pero que de ahí no pasa. Pues el autor del libro del Apocalipsis nos está diciendo que Jesús es Dios. Yo no entiendo por qué algunas personas, después de tantos siglos, dicen tantas barrabasadas. Lo está diciendo el autor del libro del Apocalipsis. ¿Claro? ¿Sí? Pero entonces, para llegar ahí, nosotros necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Mire cómo sigue describiéndolo. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¡Wow! Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. 7 estrellas. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Aquí nos va a dar la explicación de los candeleros y de las estrellas. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son 7 ángeles. 7 estrellas son 7 ángeles. Tenía en su mano derecha. ¿Qué era lo que tenía en su mano derecha? 7 estrellas. 7 ángeles. Recuerden que si nosotros leemos la Sagrada Escritura, vamos a ir al libro de Daniel y nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba protegido por ángeles. Los ángeles, los mensajeros de Dios, eran los custodios de este pueblo. Ahora vamos a dar una interpretación distinta, ¿vale? Dice, y de su boca como una espada, de doble filo. Si nosotros vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4:12, nos va a decir que la palabra de Dios es como espada afilada. Da ese apelativo a la palabra de Dios, como espada. Y si nosotros vamos a la carta de Pablo a los Efesios 6:17, nos vamos a dar cuenta que ese apelativo de espada se lo da al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Es decir, miren lo que nos está diciendo el autor del Apocalipsis al decir que de él salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Es decir, que Jesús es el Mesías, es el portador, el que anuncia la palabra de Dios, y no solamente anuncia la palabra de Dios, sino que también derrama el Espíritu Santo. Derrama el Espíritu Santo. ¿Listo? Detengámonos un momento en el versículo 16b. Y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esto nos remite a un texto. ¿A qué texto del Nuevo Testamento? El rostro de Jesús resplandece. ¿A la qué? A la transfiguración, muy bien. Y por eso nos vamos a detener un momento en el Evangelio de Marcos para explicar un poco la transfiguración, para encontrarle el sentido, porque nosotros muchas veces leemos, pero no entendemos. ¿Vale?
ese rostro brillante, ese rostro resplandeciente. Si quieren ir a Mateo 17:2, también lo van a encontrar ahí. Leamos solamente ese apartado, pero nos vamos a detener en Marcos. Mateo 17:2. ¿Qué nos dice Mateo 17:2? Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Por qué es necesario citar esto? Hagamos el paralelo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16b, con Mateo 17:2. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque existen algunos cristianos que son contumaces, es decir, tercos, retercos, que pueden jurar y comer tierra que aquí no se está hablando de Jesús, que el autor del libro del Apocalipsis no está hablando de Jesús. Por eso hagamos el paralelo. ¿Qué nos decía el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16? Que su rostro resplandecía como el sol. ¿Qué nos dice Mateo? ¿Está hablando de quién? Vayamos desde el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Quién es el que se transfigura delante de ellos? Entonces, hermano hermano cristiano contumaz, esta persona de la que está hablando el autor del Apocalipsis es Jesús. Es Jesús. Oigan una cosa, yo siempre me pregunto una cosa. A nosotros muchas veces nos dicen que la rosca es mala, que no hay que tener roscas, que la rosca es mala. Pero si ustedes leen el Evangelio, ¿cuál era la rosca de Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? ¿Quiénes participaron de los milagros de Jesús? Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes estuvieron más cerca de Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Que también el testimonio que tuvieron que dar fue grande. Pedro, Santiago y Juan, especialmente Pedro, que en el Evangelio de Lucas es el que va a confirmar a sus hermanos en la fe. ¿Listo? Entonces miren, veamos el ejemplo que nos da Jesús. Detengamos un momento. Yo les dije que íbamos a hacer paralelos, ¿no es cierto? No solamente el libro del Apocalipsis, sino que vamos a seguir haciendo paralelos con el Nuevo Testamento, especialmente con los Evangelios. Detengámonos en el Evangelio de Marcos. Yo ya les he dicho que Marcos es espectacular cuando escribe. Es espectacular, sencillamente espectacular. Ya ustedes me van a decir, padre, pero es que ya llevamos como 2 meses en Apocalipsis y nada que salir. No hemos empezado las iglesias todavía, pero no importa, o sí les importa mucho. Ahí vamos haciendo paralelos, vamos saliendo y vamos saliendo por otros laditos, ¿listo? Detengámonos en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8. Miren lo que va a decir Marcos. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Tomando la palabra Pedro, dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Palabra del Señor. Busquen en sus Biblias en qué momento está ubicada la transfiguración. Busquemos en las Biblias. Vayan a sus Biblias, los que la trajeron. ¿En qué momento está ubicada la transfiguración? ¿Por qué? Yo quiero invitarlos a una cosa. Perdón. Yo pensé que había apagado esta cosa. Perdón, pero yo voy a apagar. Ubiquemos, ¿en medio de qué está la transfiguración?
¿Por qué es importante decir esto? Porque nosotros pensamos que muchas veces los evangelistas son desordenados para escribir, y no es así. Ellos son muy organizados y expresan una idea muy, pero muy clara y muy contundente. Vayamos al capítulo 8:27. Estamos en el capítulo 9:2, capítulo 9:2 al 8 del Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? ¿Qué antecede esto? Lo antecede Marcos 8:27, que es la profesión de Pedro, la profesión de fe de Pedro. En Marcos 8:27. Pero si nosotros vamos más adelantico, en el versículo 31, ¿qué se nos anuncia? En el versículo 31 del capítulo 8 de Marcos, ¿qué se nos anuncia? ¿Qué se nos dice? 8:31. ¡Oh! ¿Ahí no tienen los títulos de sus Biblias? El primer anuncio de la pasión. ¡Wow! Primer anuncio. Anuncio de la pasión. ¿Listo? Después de ese primer anuncio de la pasión, siguen las condiciones para seguir a Jesús. Sigue elencando esto. Terminó la transfiguración. Bajan ellos, y es bien interesante porque a partir del versículo 9, del capítulo 9, entra un tema muy interesante. Marcos 9:9. Se nos empieza a hablar de la resurrección. Resurrección. ¿Lo leemos? Dice lo siguiente: y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¡Wow! Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? O sea, Elías debe venir primero antes de la resurrección. Después viene el endemoniado. Y después de esto, después de esa escena del endemoniado, vayamos a Marcos, capítulo 9, versículo 30. Marcos 9:30. ¿Qué se nos dice en Marcos 9:30? Segundo anuncio de la pasión. Segundo anuncio de la pasión. Son 3 anuncios. Si ustedes leen esto, me parece que la vez pasada lo explicamos. Si ustedes lo leen, los 3 anuncios, se van a dar cuenta que los discípulos no sabían, no, estaban más perdidos que en el día de la mamá, que el día de la madre, ¿sí o qué? Primer anuncio, ¿quién lo entiende? Pedro no entiende, por eso le gana su buena vaciada. Segundo anuncio, ¿quiénes no entienden? Todos los discípulos, porque empiezan a decir quién es el mayor entre nosotros. Tercer anuncio, el Señor predica su tercera vez que va a padecer, morir y va a resucitar, y vienen los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dicen: oiga, Señor, queremos estar a tu derecha. No han entendido absolutamente nada, pero concentrémonos aquí. Este es el texto de la transfiguración. Transfiguración. ¿En medio de qué está la transfiguración del Señor? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? Pasión y pasión. Es decir, el Señor Jesús es consciente, sí, de la transfiguración, chévere, se transfiguró, pero es consciente de que tiene que padecer. No desaparece de su mente y de su vista y de su corazón la cruz. No desaparece el sufrimiento en ningún momento. Primer anuncio de la pasión, segundo anuncio de la pasión. Es decir, para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión, hay que pasar por la muerte, y una muerte de cruz. La transfiguración aquí aparece en el centro como para decirle a los discípulos: oigan, sí, a mí me van a matar y todo, pero miren la gloria de Dios. La gloria de Dios.
la gloria de Dios. ¡Wow! Yo cada vez que leo los evangelios, digo, Señor, ¿usted por qué es tan bacán con nosotros? Hoy las lecturas empezaron a hablarnos de que tenemos un Dios que nos da tiempo para convertirnos, que nos da ese espacio, que nos invita a ser, porque perfectamente podemos hacer muchísimas cosas, pero ser cristianos. ¿Listo? Ya demarcamos la transfiguración. Ahora tratemos de explicarla. ¿Entendimos o no entendimos? Los evangelistas no escriben porque sí. Ellos tienen una manera y es toda una pedagogía para darnos a entender. ¿Sabían esto? Pues ya lo saben, ¿no? Listo. Detengámonos un momento en la transfiguración, en donde hay algunos elementos muy, pero muy interesantes. Perdóname, me tienen que... ¡Ay, Dios mío! Dios mío, ¿por qué? No. ¿Sí, Bueno, ¿qué más hacer, no? Hasta las 9, ¿cierto? A las 9, toca hasta las 9. Bueno, detengámonos, vamos a leer un momento la transfiguración para sacar algunos elementos interesantes. Vamos a tratar de hacer un ejercicio que es leer. Yo quiero invitarlos a que cuando ustedes lean la Biblia, no la lean así, como si fuera un libro más, no. Vamos a descubrir en estos 7 versículos algo grandioso. Y es así toda la palabra de Dios. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Aquí es bien interesante ese verbo transfigurar, porque ese verbo en griego puede ser medio o puede ser pasivo. El verbo al medio quiere decir que yo realizo la acción y esa acción recae sobre mí. Entonces, ahí aparece bien, se transfiguró. Pero si fuera pasivo, la acción recae sobre mí, pero no la ejecuto yo. Es decir, fue transfigurada. Algunos exégetas no se ponen de acuerdo, porque el verbo griego queda abierto, puede ser al medio o puede ser al pasivo. Si es al medio, Jesús se transfiguró. Si es al pasivo, es muy bonito. ¿Por qué? Porque ¿quién transfiguró a Jesús? Dios, su Padre. Así como también Pablo va a decir, Jesús fue resucitado por la potencia del Padre, por medio del Espíritu Santo. Pero en algunos momentos va a decir, Jesús resucitó. De las dos maneras se puede decir, ¿vale? No me van a pelar los ojos como un día en Salado Blanco, me parece que fue yo explicando ese tema. ¿Cómo así, Padre? ¿Jesús fue resucitado? Sí. Claro. Y es muy bonito, ¿por qué? Porque se ve la acción del Padre, del Espíritu Santo y la acción del Hijo, esa acción pasiva, y la acción activa del Padre y del Espíritu Santo. Precioso. Bueno, de todas maneras dejémosle eso a los exégetas, que se rompan la cabeza a ellos. Nosotros al menos creamos, ¿no es cierto? Bueno, miren lo interesante. Subió a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Delante de quién? Pedro, Santiago y Juan. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, aunque algunas Biblias llegan y dicen, pues no sabía lo que decía. Error. No sabía qué responder, que hay una gran diferencia.
ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Versículo 9. Y cuando bajaban del monte, entonces aquí vemos que la escena está bien delimitada. ¿Por qué? Porque se nos narra que Jesús sube al monte o sube a la montaña, pero así como sube, vuelve y baja. ¿Listo? Entonces la escena está delimitada en este espacio. Ustedes saben muy bien que el subir a la montaña es signo del encuentro con Dios. El subir a la montaña es signo del encuentro con Dios, de ir a encontrarse con Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marcos? Que Jesús sube la montaña con Pedro, Santiago y Juan para encontrarse con Dios, su Padre, para entrar en comunión con Él. Y cuando sube, ¿qué sucede? Se transfiguró. No solamente el rostro, como lo dice Mateo 17:2, cambió, sino que sus vestidos eran blancos, eran resplandecientes. Aquí empieza y entra en acción la apocalíptica, en donde Dios se manifiesta en su majestuosidad, en su grandeza. Por eso habla de sus vestidos blancos, resplandecientes, la gloria de Dios. La gloria de Dios, el kabod en hebreo, la doxa en griego, doxa. Kabod, o como decíamos el domingo pasado en Isaías, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. La gloria de Dios. ¿Listo? Un tema apocalíptico. Y vuelve a nuestra memoria esos pasajes de Daniel, el anciano con sus cabellos blancos y brillantes y con esas vestiduras resplandecientes. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Claro o no claro? Claro, Padre. Ahora aquí aparece algo. Se les aparecieron Elías y Moisés. ¿O sea, no les parece raro que se le haya aparecido Elías y Moisés? ¿Qué hay de raro ahí? Sí, ellos ya habían muerto, ¿sí? O sea, ¿qué raro tiene eso? Elías y Moisés. ¿Está bien decir Elías primero y Moisés después? ¿Quién fue primero? Claro, Moisés. Oiga, y entonces aquí, ¿por qué Marcos pone primero Elías y Moisés? ¿Se les aparecieron Elías y Moisés? Elías fue arrebatado en un carro. Sí, pero o sea, cronológicamente, ¿quién fue primero? Fue primero Moisés y después Elías. Entonces Marcos debió haber puesto primero Moisés y Elías. ¿Pero por qué pone primero Elías y Moisés? Son dos seres, sí, que ya murieron, padecieron y están en la gloria de Dios. Y miren lo interesante, perdón, yo voy borrando. Estaban Elías y Moisés. Elías y Moisés. Y conversaban con él, es decir, hablaban. ¿Con quién? Con Jesús. Jesús transfigurado. ¿Cuál es la principal característica de Elías? ¿Y cuál es la principal característica de Moisés? Elías era un profeta que fue llamado por Dios, sí, que anunciaba y denunciaba.
Pero este Elías se ganó de enemiga a la reina Jezabel. Entonces, era un profeta perseguido. Aquí aparece el tema de la persecución. ¿Qué lo asemeja a Moisés? Moisés fue el gran caudillo que también fue perseguido. Jezabel también fue perseguido. Es decir, al decir Elías, de una vez viene a la mente de los cristianos: ¡uy! Persecución, persecución, persecución. Moisés también fue perseguido. Por eso Marcos pone en un primer momento a Elías, para recordarnos la persecución. Y si hacemos el paralelo, Moisés también fue perseguido. Entonces, se nos está mostrando dos realidades: que este Jesús transfigurado entra en comunión con el mundo de Dios. Con el mundo de Dios. ¿Por qué? Porque entra en comunión con estas personas que ya están en la gloria de Dios. Y no solamente esto, al hablar con ellos, Marco nos está diciendo que Jesús también va a ser perseguido. También va a ser perseguido. Fue arrebatado al cielo. Ajá. Versículo 5. Muy bien. Toma la palabra Pedro. Uy, que ese Pedro es terrible. Pedro siempre hablando. Aquí se nos muestra una vez más que Pedro, incluso ahí en toda esa manifestación, siempre habla. Siempre primario. No piensa para hablar. No, mentiras. Aquí la cuestión es bien interesante. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús. Jesús está hablando con ellos. Y Pedro dice: Rabí, maestro. Rabí no solamente es maestro, sino mi maestro, maestro mío. Bueno es estarnos aquí. Está tratando de poner conversación ahí también. Se va a meter ahí al parche. A ver si entran allá a dialogar los cuatro. Vamos a hacer 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oiga, miren, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre, ante la manifestación de Dios, ante la manifestación de lo celeste, de lo divino, ¿qué hace? Una para ti, otra para ti y otra para ti. Oye, ¿y ellos? O sea, no piensa en ellos. Piensa es en ellos. Y miren la cuestión. Yo siempre me he preguntado algo aquí. Pedro, que le habla a Jesús, y aquí Jesús no le responde. Y el texto llega y dice: pues no sabía qué responder. Algunos llegan y dicen: no sabía lo que decía. Él sí sabía lo que decía, sino que no sabía qué preguntar. ¿Por qué? Porque el hombre, ante la teofanía de Dios, ¿qué hace? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. El mundo divino y el mundo humano. ¿Qué hace el hombre? No sabe qué hacer. Hagamos un paralelo con Isaías, domingo pasado, la primera lectura. Después de que Isaías ve la gloria de Dios, que llega y dice: uy, Dios mío, estoy perdido. Estoy perdido. Reconoce su creaturalidad, reconoce su pequeñez. Pero una de las cosas que a mí me impacta más es que cuando el hombre se siente perdido, cuando el hombre cree que no hay una salida, ¿qué hace? Dios envía al serafín, que voló hasta el altar, toma un carbón y se lo pone en la boca. Está diciendo: no estás perdido, porque he limpiado y he purificado tu pecado. Ya no eres impuro. Oiga, perdón que yo insista tanto en esto. Yo no sé si es que nosotros somos masoquistas, mediocres, o yo no sé qué será lo que somos, ¿no es cierto? Que nos gusta que nos hablen de que va.
la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Leamos la palabra de Dios y démonos cuenta de esto. Lean las cartas de Pablo, y Pablo, antes de hablar de todo el aspecto moral, habla primero del ser, de lo que tú vales para Dios, de lo que tú vales para Dios, de lo que valemos para Dios, para posteriormente sí hablar de una conducta. Yo vuelvo, insisto, qué pena, se me cae la cara, pero yo la recojo y vuelvo y me la pongo. No se nos olvide ser cristianos. Ser cristianos. ¿Listo? Sigamos. Vamos metiendo pildoritas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Están en ese momento grandioso, están en ese momento divino de la teofanía de ese mundo, cuando vuelve y aparece. Es decir, miren el movimiento tan curioso. Jesús está hablando con Elías y con Moisés. Estamos en ese mundo divino, en el mundo de Dios. Son seres que ya gozan de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Quién vuelve a aterrizar? Nosotros podemos usar ahí muy chévere. ¿Quién vuelve a aterrizarnos en este mundo humano? Pedro. Oiga, mi maestro, es bueno estarnos acá. O sea, Pedro vuelve y nos conecta con el mundo humano. Pero una vez más, vuelve el mundo divino. ¿Por qué? Llega y dice, entonces se formó una nube que los cubrió. La nube. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, cuando el pueblo peregrinaba por el desierto, en el día, ¿quién los acompañaba? ¿Qué los acompañaba? La nube. ¿Y por la noche? Sí, exacto, que les iluminaba el camino. Es decir, la nube, ¿qué es la nube entonces en ese sentido? La presencia de Dios. Oiga, la presencia de Dios. Otra vez volvemos a ese mundo divino. La presencia de Dios. Una nube que les cubrió con su sombra. Y vino una voz del cielo. Desde la nube. Oiga, ¿cuándo escuchamos esa voz? Cuando el bautismo. ¡El bautismo! Muy bien. Y hagamos el paralelo. Vayamos a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Vayamos ahora a Marcos 9:7. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube. ¿Qué dice la voz? Este es mi Hijo amado, escuchadle. ¿Dice lo mismo? ¿Dice lo mismo? ¿Dice lo mismo? ¡No! ¡No! En el bautismo llega y dice, tú eres, tú. El diálogo es entre la voz y Jesús, tú. Ahora, aquí, ¿qué dice la voz de la nube? Este es un adjetivo demostrativo, está demostrando. Si en el bautismo esa revelación era solamente para Jesús, ahora en la transfiguración ya no es solamente para Jesús, es para que todos los que están con Él se den cuenta que Él es el Hijo amado de Dios. Y porque es el Hijo amado de Dios, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Qué deben hacer ellos? Escucharle. Es un imperativo. Escucharle.
Hay una progresión en todo el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Ya los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, saben que Él es el Hijo de Dios. Y saben algo más terrible, que no entienden. Saben que es el Hijo de Dios, saben que Él se ha transfigurado, pero una de las cositas que no les gusta a ellos es que ese Hijo de Dios transfigurado, que se transfiguró, tiene que pasar por la muerte. Tiene que pasar por la muerte. Escuchadle. Versículo 8, y de pronto mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. ¡Ay, se acabó la fiesta! ¡Qué pesada! Miren, ellos, se acabó la fiesta. Se acabó la rumba. Se acabó la gloria. Ya no vieron a nadie más, solamente a Jesús. Y miren lo que les dice Jesús, versículo 9. Y cuando bajaban del monte, es decir, el Señor les mostró la gloria, pero para llegar allá se debe pasar, se debe volver a bajar. Debemos volver una vez más a la vida ordinaria, a la vida cotidiana. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contase lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación y discutiendo entre sí, ¿qué era eso? Oiga, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? Oiga, ¿cómo así? Como que no entiendo. ¿Sí ven? ¿Me hice entender? Buenas. ¿Sí? Madre. Bueno, son las 9. Qué pena, pero tenemos que dar cumplimiento. Ya, se acabó. Entonces, y descendió a los infiernos. Bueno, y descendió a los infiernos. Bueno, el credo llega y dice que Jesús resucitó y descendió a los infiernos, ¿no es cierto? Pongámonos a pensar en una cosita. Eso es un postulado teológico interesante. Venga, yo lo explico, eso ya lo había explicado, pero vuelvo y lo explico. Perdón, regálame 2 minutos. En la antigüedad, el mundo judío, antes de que entrara la cultura griega, antes de que entrara la cultura helénica, ellos tenían la concepción del Hades. El Hades es en griego. Pero para ellos, o más bien, digámoslo en hebreo, el Sheol. En griego es Hades. En hebreo es Sheol. Hades y Sheol, en un primer momento, no era el infierno, no es el infierno en la concepción que nosotros tenemos, sino que el Sheol es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. El Sheol es el lugar de los muertos, igual que el Hades, el lugar de los muertos, en un primer momento. Entonces, ¿qué empezaron ellos a descubrir? Bueno, pues todos nos morimos, incluso los que son buenos, todos van a parar al Hades o al Sheol, todos van para allá, para el lugar de los muertos, el Sheol. Cuando entra la cultura griega, ellos empiezan a entender una cosa y dan un paso adelante. Oiga, pero pues si todos van al lugar de los muertos, los buenos y los malos, entonces no hay una retribución. Entonces ellos empiezan a hacer una cosa. Empiezan a imaginarse el Sheol como una casa que tiene 2 plantas. En la primera planta están los malos, los re malos. En la segunda planta están los buenos. Pero ambos están en el mismo lugar. Entonces, cuando entra la cultura griega,
empiezan a darse cuenta que no, los buenos no podían estar ahí, junto con los malos, ni siquiera en la segunda planta. Entonces, esta idea empieza, los buenos empiezan a estar un poquito más lejos que los malos. Pero de todas maneras, todo esto era llamado Sheol. Cuando llega y dice el credo que bajó a los infiernos, se está refiriendo a ese lugar en donde estaban los justos, los que esperaban la redención, los que esperaban la redención. Porque pensemos en algo. Si Jesús descendió a los infiernos, en donde estaba el diablo con esos cachos, esa cola, Lucifer, Satanás, como ustedes quieran llamarlo, sencillamente el infierno no existiría y el diablo no existiría. Porque la luz de Dios vence el mal. ¿Claro? Es como sentirse como desamparado, Dios desamparado en el infierno, o no ver la presencia de Dios, ¿cierto? La ausencia de Dios. En donde el mismo espíritu o alma se retrae contra sí mismo, por esa rabia de no poder estar con el Señor. ¿Señora? Ya el purgatorio ya es otra cosa distinta, ¿vale? Pero también está, no, yo no estoy diciendo que no exista, sino que estoy dando la evolución del pensamiento, ¿vale? Pero es en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Baja al Sheol, pero a ese lugar en donde estaban los justos esperando la redención. ¿Listo? Para llevarlos a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque el primer resucitado de Jesús, a pesar de que el Evangelio nos habla de la resurrección de la hija de Jairo o del hijo de la viuda, esas personas volvieron a morir. Es una resurrección física, mientras que la resurrección, aquí es donde en algún momento les explicaré, hay una gran diferencia entre bios y zoe. El bios es volver a esta vida material, mientras que la zoe es esa vida en plenitud, a plenitud. ¿Vale? ¿Claro? Bueno, entonces no los entretengo más. Muchísimas gracias. Lástima que no hemos empezado todavía con las cartas, pero espero que les haya gustado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.